Vamos a hacer un análisis del decreto 1225-2024 que se expidió recientemente. Realmente se expidió el 3 de octubre y va a cambiar totalmente la manera como se hacen los cálculos actuariales en este momento. Precisamente porque, como lo veníamos comentando, los cálculos actuariales que mucha gente viene haciendo para recuperar semanas de ejecución no realizados funcionalmente tienen en muchos casos la finalidad de pertenecer al régimen de transición. Esto, pues, digamos, está relacionado con la implementación de la ley 2781-2024 que es más conocida como la reforma pensional. Este decreto 1225-2024 modifica, o más bien reglamenta, el parágrafo transitorio del artículo 12, los artículos 57, 75 y 76 de esa ley. Si vamos a revisar de qué se tratan, pues específicamente el parágrafo transitorio habla de quienes no estén cobijados por el régimen de transición, del que habla el artículo 76 de la reforma pensional, y que coticen de 2.3 salarios mínimos, pues deben escoger la administradora que les va a administrar, por de redundancia, el componente de complementario de ahorro, que viene siendo escoger un fondo de pensión privado. Y el artículo 57 habla precisamente de las entidades administradoras del componente complementario. El artículo 75 habla del régimen de transición, y el artículo 76 habla de la oportunidad de traslado. Entonces son factores supremamente delicados a la hora de revisar el tema pensional y el cálculo actuarial. Mucha gente viene haciendo cálculos actuariales precisamente para eso, para entrar en la oportunidad de traslado, para pertenecer al régimen de transición, para que no le aplique la reforma pensional, y esto no está enfocado a todo el impacto de la reforma pensional desde el punto de vista de todo lo que va a hacer frente a la disminución de la brecha pensional. Hoy una persona se puede pensionar hasta el 80% de su promedio salarial de los últimos 10 años con la reforma pensional. Lo que va a ocurrir es que una persona pues, se va a pensionar mejor de los casos con el 40%. Entonces pues, hay un gran impacto. Me venía ganando 10 millones de pesos y ahora me va a pensionar con 4. Entonces, diferente a me venía ganando 10 millones de pesos, me va a pensionar con 8. La ley 100 en ese sentido era bastante beneficiosa, y pues esto lo que trae la reforma pensional es este impacto precisamente. Entonces vamos a revisar lo que dice el decreto reglamentario 225-2024, y pues vamos a revisar estas consideraciones. Entonces vamos a empezar punto por punto, puede que sea un poquito extenso, lo vamos a leer. Entonces se considera que la Constitución Política en el artículo 48 establece que la residencia es un servicio público tanto obligatorio que representaba la dirección y coordinación del control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos de la ley. La ley 2281 establece el sistema de protección integral para la vejez, invalidez y muerte en común, y dicta otras disposiciones. El artículo 3 de la ley 2281 señala que este sistema está estructurado por los pilares solidarios, semicontributivo, que se integra por el componente de prima media y el componente complementario de ahorro individual y el pilar de ahorro voluntario. Entonces aquí hace otras consideraciones y vamos a revisar ya puntualmente lo que dice. Dentro del pilar contributivo se encuentra el componente complementario de ahorro individual, que está integrado por todas las personas afiliadas al sistema cuyo ingreso sea superior a los 33 salarios y hasta los 25 salarios mínimos mensuales, y que el parágrafo transitorio del artículo 2 de la ley 2781 dispone que para quienes a la entrada en vigor de la ley se encuentren afiliados a Colpensiones y no estén cobijados por el régimen de transición establecido en el artículo 76, que coticen por encima de los 2.3 salarios mínimos, deberán seleccionar una administradora de componente complementario de ahorro individual dentro de los primeros 6 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, es decir, desde el 16 de julio del 2024, y que vencido ese plazo, en caso de que las personas no escojan fondo, serán asignados aleatoriamente a través del mecanismo que establece el gobierno nacional. En desarrollo de los principios del sistema de protección social integral para la vejez, señalado en la ley 2781, y en particular el principio de libertad de elección, se respetará y garantizará el derecho a la libre elección de los afiliados cotizantes, no debiendo coaccionarse ni transgredir la libertad del individuo. A efectos de garantizar la participación efectiva de los afiliados en el componente individual del pilar contributivo que no ejerzan su derecho a seleccionar una administradora dentro de los primeros 6 meses, contados desde el 16 de julio, se instaurará un mecanismo de asignación aleatoria de imparcialidad, eficiencia y transparencia. En virtud del artículo 57 de esta misma ley, el componente complementario de ahorro individual del pilar contributivo podrá ser administrado por las administradoras de fondos de pensiones, previsto en la ley 100, las entidades fiduciarias, las compañías de seguros de vida, las comisionistas de bolsa, Colpensiones o la entidad que las entidades
sin ánimo de lucro autorizadas para distribuir la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, que entran nuevos actores a participar en el componente de complementario de ahorro individual. Eso quiere decir que pues entrarán a competir las fiduciarias, las compañías de seguros de vida, las comisionistas de bolsa a los fondos de pensión. Sin embargo, desde mi punto de vista pienso que es bastante complicado implementar el sistema, y por eso precisamente esa es una de las razones por las cuales hay pocas administradoras de fondos de pensión. Hoy en Colombia son 4, que es Colfondos, que es Candia, o Rubor Mutual, que es lo mismo, Protección y Porvenir. Entonces, pues esa es la razón por la cual no hay más entidades que participan. Ahorita pues se le da la posibilidad de participar más compañías, y pues vamos a ver qué pasa, quién se interesa por este nicho de mercado, que realmente pues, se disminuye muchísimo porque pues, no son muchos los cotizantes de más de 2.3 salarios mínimos. Realmente el 80 al 85% de los trabajadores en Colombia cotizan por salario mínimo, y hasta 2.3 salarios mínimos pues, realmente son muy pocos los cotizantes. Se vuelve un negocio de nicho muy específico, y pues digamos que quién sabe pues si existieran compañías a las que les interese. Hoy en día las administradoras de fondos de pensión están peleándose por hacer las afiliaciones de las personas que hacen parte de ese componente de ahorro individual, y bueno, es necesario adoptar medidas para que los afiliados de Colpensiones que no sean beneficiarios de régimen de transición y tengan ingresos mayores a 2.3 salarios mínimos elijan una administradora de compromiso complementario. Entonces, el artículo 75 del 2181 dispone que a las personas que al entrar en vigencia del sistema de pensiones cuenten con 750 semanas cotizadas para mujeres y 900 cotizadas para el caso de los hombres, se les continuará aplicando la ley 100. Entonces, las personas que están en el régimen de transición, y la razón por la cual muchos administradores y las normas que la modifiquen, deroguen y sustituyan para efectos del cómputo de las semanas actuales de este presente artículo se tendrán en cuenta las semanas cotizadas en cualquiera de los regímenes pensionales. Es una situación que muchas personas preguntan, y es, ¿me tienen en cuenta todas las semanas cotizadas? Por supuesto que sí. Se tienen en cuenta las cotizadas en el régimen de prima media, en el RAIS, todas las cotizadas a cualquier caja, es decir, personas que tienen bonos previsionales de entidades de sector público privado, el tiempo de servicio como servidores públicos, por ejemplo, personas que hicieron parte de las fuerzas militares, cualquiera que sea el número de semanas cotizadas. A quienes no cuenten por lo menos con 750 semanas, siendo mujeres o 900 hombres, se les aplica lo dispuesto en la ley 2681, es decir, no les aplica régimen de transición. Digamos que revisamos aquí qué otros temas hay en el tema de las consideraciones que sea relevante revisar para que miremos qué podemos destacar. El artículo 76 dice que quienes tengan 750 semanas, para el caso de mujeres, 900 semanas, que va a hablar de la oportunidad de traslado, 900 semanas para el caso de los hombres, y que les falten menos de 10 años, es decir, si hoy esas personas tienen 47 siendo mujer o 52 siendo hombre o más de esas edades, pueden trasladarse a partir de la promulgación de la ley, es decir, a partir del 16 de julio de este año, tienen 2 años para trasladarse de régimen, es decir, están en Colpensiones y se quieren trasladar en privado o viceversa, lo pueden hacer previa a una doble asesoría, ley 1748 del 2014. Entonces, quien se quiera trasladar porque le conviene, obviamente pues no se va a trasladar, pero le conviene, y aquí los números muy específicos, una persona que está en Colpensiones y tenga 1200 semanas y tal vez no tenga la posibilidad de cotizar otras 100 que le faltan, que en 2 años se puede trasladar a un fondo privado y pensionarse, que tienen 1150. O una persona que tenga cotizadas más de 1300 y su promedio salarial en los últimos 10 años sea muy bueno y su pensión tal vez va a ser mejor que en un fondo privado, pues se puede trasladar a pensiones. Y aquí digamos que este es el beneficio de tener las semanas de régimen de transición para que se aplique la normatividad de ley 100. Vamos a mirar a ver quién más podemos destacar aquí. Para el conteo de tiempos en materia pensional, de acuerdo con Constitucional, estamos fijando una línea de pensamiento conforme a la cual resulta objetivo constitucional contar los años de cotización en razón de 360 días por año. No, esto es un dato importante, diciendo que todos los meses se tienen en cuenta como de 30 días. Que la oportunidad de traslado no es aplicable para las personas que se encuentren en una situación jurídica consolidada en términos generales de función, es decir, quien ya tiene una definición de su situación funcional. De acuerdo
lo que dice la Corte Suprema en sentencia SN 373 de 2021, que acentúa un nuevo criterio respecto a la invalidación de traslado régimen cuando quien demanda es un pensionado, precisamente porque su situación pensional está definida. El parágrafo primero del artículo 15 de la ley 100, adicionado por el artículo 3 de la ley 797, establece que los trabajadores independientes están obligados a cotizar para pensiones sobre los ingresos efectivamente percibidos por el ejercicio de sus actividades y que su ingreso base de cotización no puede ser inferior al salario mínimo y debe guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. Pues ya aquí entramos en materia con el tema de cálculo actuarial, decreto 1296 de 2022, que dice que al modificar el artículo 2.2.4.4 del decreto 1833 de 2016, establece una metodología para determinar el valor de la reserva actuarial y el cálculo de los periodos de cotización emitidos tanto para empleados como para trabajadores independientes en relación con la definición y vinculación del sistema general de pensiones, por lo que con fines de prevención de fraude del sistema, resulta necesario modificar la fórmula para efectuar el cálculo actuarial que deberán pagar los trabajadores independientes en relación con el cálculo de salario básico. Aquí este es un tema supremamente relevante y es que muchas personas estaban haciendo cálculos actuariales inventando información que pues, efectivamente es un fraude del sistema y por lo tanto estaban adquiriendo, comprando semanas, cosa que está profundamente prohibida y que no recomiendo hacer. Si usted es una persona que omitió las cotizaciones por X o Y motivo, es decir, generó ingresos, trabajó, pero omitió cotizar por cualquier situación ajena a su voluntad, o tal vez porque lo olvidó, porque lo desconocía, y hoy está poniéndose al día con esas semanas, porque efectivamente debió cotizarlas y no lo hizo, pues tiene la tranquilidad absoluta de que puede hacer un cálculo actuarial. Pero si usted es una persona que simplemente dijo, ay, me faltan semanas, las voy a comprar o las voy a pagar vía cálculo actuarial para que me aplique el régimen de transición, pues se está metiendo en un lío grande, porque eso es defraudar al sistema. Y al defraudar al sistema, pues van a entrar unos actores de verificación, evaluación, que lo que van a hacer es precisamente verificar que usted sí está obligado a cotizar. Y en el evento en que no demuestre que usted está obligado, pues vamos a tener que empezar a demostrar y a revisar precisamente qué va a pasar. Entonces, pues, si entra la OGPP, entra el Ministerio de Hacienda, entra el INE por pensiones, el fondo de pensiones al cual se hizo el aporte vía cálculo actuarial y ellos pues tendrán que hacer cierta verificación. Entonces, pues, la persona que hizo el cálculo mal hecho pues, tendrá que demostrar. Y en el evento en que no pueda demostrar, pues tendrá una disposición importante que el decreto 1296 de 2022 pues, establece. Son las multas que pueden superar los 12.000 VTs. Pues una VT, para quien no tenga claridad a cuánto equivale, pues vamos a ver. Una VT se actualiza todos los años. Hoy está en 47.065 pesos. Entonces, pues quien no haya, pues, quien incumpla esto, pues la sanción serán más de 12.000 VTs, pues imagínate que es 12.000 por 47.000. Entonces, eso es un purgo de plata que, pues, que no todo el mundo debe estar dispuesto a pagar. Entonces, sí, mi recomendación es la cálculo actuarial para recuperar semanas que omitió por X o Y motivo, haga. Si no las trabajó, si no las cotizó porque simplemente no estaba obligado a cotizar, simplemente porque no trabajó, porque no generó ingresos como independiente, por lo que haya sido, pues no lo haga. Que a junio de 2024 se reportan 25.122 procesos judiciales activos contra Colpensiones con pretensión de declaración de nulidad en aplicación traslado al régimen de ahorro individual y el régimen de prima media, por lo que es indispensable ante nuevas regulaciones para el interés para finalizar los principios. Aquí es otro tema supremamente relevante y es que quien haya demandado a Colpensiones y a un fondo privado para que se declare nula su afiliación, esto es conocido como nulidad de traslado, y que quede efectivamente afiliado o a Colpensiones o al fondo privado por quien le conviene más. Esto por lo general, quien demanda, como para dar un poco de contexto, una persona que tenga más de 47 años si es mujer o 52 si es hombre, es decir, que le falten menos de 10 años para cumplir la pensión, porque la ley 100 dice que esas personas no se pueden trasladar faltando menos de 10 años de cumplir la pensión. Entonces lo que hacen es recurrir a una demanda y pues un juez ordena el traslado. Estas personas, o lo que busca en parte la nueva reforma pensional, es que con la oportunidad de traslado, que las personas no demanden y se trasladen. Pero ojo, si usted tiene un proceso en curso, no vaya a desistir del proceso, trasládese y
pues apruebe el traslado, pero no desista del proceso. ¿Por qué? Que en este momento, bien hay que tenerlo claro, hay una situación que se ha expuesto muchísimo y es quienes, pues, más bien, congresistas, personas del común, gente que ha estudiado el tema de reforma profesional, considera que es inconstitucional, que se violaron procedimientos, que se violaron ciertos aspectos que podrían declarar la nulidad de esta ley de la reforma pensional de la ley 2182 de 2024, al declararla inconstitucional, pues se caería. Desde mi punto de vista, simplemente podrían pasar una de tres cosas: o que se caiga toda, o que se caiga parcialmente, o que no se caiga. Entonces, siempre en estos temas donde hay incertidumbre puede pasar, pues, no dirá un juez constitucional. No juegue al azar, simplemente juegue a lo que está vigente hoy en día. Si usted tiene un proceso de nulidad de traslado, simplemente no desista de la demanda, espere a ver qué pasa y traslade. ¿Okay? El decreto es el resultado de consensos alcanzados durante deliberación de mesas técnicas en los diferentes actores del sistema de consultas y aportes al desarrollo de una regulación. Aquí vamos a entrar ya en materia a lo que dice este decreto. Vamos a ver, artículo primero, disposiciones generales. Tiene por objeto reglamentar el parámetro transitorio del artículo 12 y los artículos 57, 75 y 76 de la ley 81 relacionados con la selección del administrador del componente complementario de ahorro individual, las entidades administradoras del componente complementario de ahorro individual del pilar contributivo, el régimen de transición y la oportunidad de traslado respectivamente. Se tendrán las siguientes definiciones: ACAI, administradora del componente complementario de ahorro individual; CETIL, certificación electrónica de tiempos laborados, de 723 de 2018. Tiempos recordados son los tiempos mencionados por el trabajo, por el afiliado y la proyección de doble asesoría, los cuales no son laboral oficial. El artículo 3 dice: entrada en vigencia del sistema de protección integral de la profesional. Dice que entra en vigencia a partir del 1 de julio de 2025, situación que ya es conocida para todos. El artículo 4, la acreditación de periodos de cotización a pensión y aplicación de convenios internacionales. Pues las personas que han cotizado en otros países y que ya hay un convenio aprobado por el Congreso donde se tendrán en cuenta los tiempos cotizados y laborados en otro país para definir su situación pensional. Aquí este dato es muy importante, y es que para determinar si los afiliados cumplen con los requisitos fijados con transición o para beneficiarse de la oportunidad de traslado de los que habla el artículo 75 y 76 de la reforma pensional, se tienen en cuenta solo los periodos acreditados con anterioridad al 1 de julio de 2025 por alguna de las instituciones competentes del Estado, parte con el que Colombia haya suscrito y ratificado un convenio internacional. Esto es una buena noticia para quienes han cotizado en otros países, para personas extranjeros radicados en Colombia, para colombianos radicados en el exterior y que hayan cotizado simultáneamente o una parte en Colombia y una parte en el otro país, pero ojo, tiene que estar reconocido el convenio. Puede que hayan tratados y hayan convenios internacionales, pero si no están ratificados en Colombia, pues no son válidos. Aquí es importante entonces que el afiliado tiene que presentar una solicitud ante la institución de seguridad social respectiva del Estado parte en que haya efectuado los aportes, y pues deberá cumplir unos requisitos que no los vamos a leer aquí, que son bastantes, y pues es importante simplemente que se reconocen los tiempos. Y pues al final se entrega una certificación que debe estar apostillada por el afiliado, y presentar el formulario de correlación apostillada ante la administradora donde está afiliado. Cuando se reciba esa certificación, pues aquí lo que va a pasar es que el fondo de pensiones se informa al trabajador o al afiliado si cuenta con las semanas mínimas para el régimen de transición y hacer uso de la oportunidad de traslado. Esta parte digo que no estaba muy clara en la lectura de la ley 2181, pero aquí ya nos resuelve una duda que teníamos frente a este tema, y es importante saberlo para que las personas tengan ese conocimiento de cómo actuar y tomar las decisiones oportunamente, pues aplicarse y aprovechar la oportunidad de traslado. Metodología para el cómputo de tiempo. Para efectos de contabilizar el tiempo requerido en la oportunidad de traslado a la interacción, se tendrá que las semanas son de 7 días y los meses de 30 días y los años de 30 días. Eso ya lo dijimos inicialmente. Las administradoras del componente complementario de ahorro individual del pilar contributivo. Bueno, lo que dijimos ahorita, que será administrado por los fondos de pensiones, por las sociedades fiduciarias, compañías de seguros, comisiones de bolsa, por pensiones durante la renta de sus veces, y por entidades sin ánimo de lucro autorizadas por el presidente. Pues aquí
habrán unos lineamientos específicos, como lo dije hace un momento, pues no sé quién considerará que quiera entrar a ese nicho de mercado y dejar o incluir eso en su social como parte de su gestión pues, o su core de negocio. Elección de administradora del componente complementario de ahorro individual, título segundo de este decreto, y establece que la elección de la administradora del componente complementario de ahorro individual, bueno, lo que dijimos, quienes no tengan la expectativa de coger por régimen tradicional y coticen por encima de 2.3 salarios mínimos deben escoger una administradora en los primeros 6 meses. El afiliado deberá por una sola vez dentro de los 6 meses a partir de la promulgación de la ley seleccionar la respectiva administradora del componente complementario de ahorro individual. Una vez la seleccione, se deberá registrar una marca conjunta en las bases de datos de las administradoras y Colpensiones, donde se registre esa primera selección, a fin de centralizar la información de este proceso que lo harán las entidades. Cuando los afiliados realicen traslados entre las ACAI, es decir, traslados entre los fondos de pensiones, si entran otros actores, pues entre otros actores, hay que informar a Colpensiones para que se tenga actualizar información. Eso también lo tendrá que hacer esa entidad, no se cargará pues, de la afiliado. Y cuando no se seleccione, será asignado aleatoriamente por el sistema de reparto definido en el artículo 10 de este decreto. Vamos a ver qué dice este artículo 10 ahora. Parágrafo primero, la selección del administrador de este componente tendrá efectividad a partir del 1 de julio, que tiene usted hasta el 16 de enero para definir el fondo de pensiones que quiera estar, si no, se le aplicará lo que diga el artículo 10, que ya lo vamos a revisar. Y es que le van a asignar un fondo aleatoriamente. Las personas que se afilien por primera vez al pilar contributivo, a partir del 1 de julio, deben seleccionar una de las administradoras del componente complementario, y para lo cual Colpensiones y la DACAI dispondrán mecanismos que permitan esa selección. Desde el momento de expedición de la ley 2381, o sea, la reforma pensional, Colpensiones debe compartir a los fondos o a la DACAI la información de los afiliados con cotizaciones superiores al umbral de los 2.3 salarios mínimos. Es decir, que Colpensiones va a entregar bases de datos a los fondos de las personas que coticen por más de 2.3 salarios mínimos para que se asesoren o asesoren a las personas que cumplen con el requisito de más de 2.3 salarios mínimos de cotización y definan los fondos de pensiones. Esta información la debe entregar o se debe entregar a más tardar el 31 de julio de 2024. Para ejercer el derecho de retracto o cambiarse de ACAI, primero del artículo original y del artículo 19 de la ley 2281, los términos se cuentan a partir de la entrada en vigencia del sistema de la reforma pensional. Colpensiones debe brindar asesoría, y los fondos de pensiones debe brindar asesoría con campañas de divulgación y comunicación para los afiliados que no estén cobijados al régimen de beneficio y que coticen por encima de 2.3 salarios mínimos. Pues hasta ahora no hemos visto esas jornadas de divulgación y utilización, pues, literal, con las empresas, pero sí debe ser algo masivo para que las empresas sepan que muchas personas y muchas empresas están pensando que la reforma se va. Como lo dije hace un momento, está vigente. Tú ves como si estuviera vigente y no pienses que se va a caer. Pues, en el evento que se caiga, pues, digamos que las cosas se disuelven, pero el tema es que está vigente y habrá que cumplir con la normatividad. Entonces, escoja su fondo de pensiones desde ya. Elementos para la asignación aleatoria, artículo 8. Quienes no seleccionen una entidad, el componente de ahorro individual, se deberán tener los siguientes elementos. Entonces, quien no haya seleccionado una entidad administradora de la CAI, ningún afiliado sujeto al mecanismo de asignación definido en el presente artículo está asignado por defecto a una administradora en particular. Es decir, pues será aleatorio. La CAI que tenga autorización de la superfinanciera, es decir, me imagino que en este momento quien quiera actuar la fiduciaria, la aseguradora o cualquier otra entidad suministradora de bolsa, pues estarán buscando la autorización de la superfinanciera para participar en este mecanismo de asignación aleatoria que trata este capítulo para empezar a afiliar a la gente. Se tiene que establecer un algoritmo para la asignación aleatoria y se debe establecer o se debe realizar bajo las condiciones de igualdad de probabilidad, o sea, la probabilidad de asignación a cada una de las entidades de cualquiera de estas entidades pues debe ser igual para todas, de manera que esto sea mucho más objetivo. Luego de 6 meses, o sea, a partir del 17 de enero de 2025,
y a más tardar el 31 de enero de 2025, Colpensiones pondrá a disposición de la UGPP, Unidad de Gestión de Pensión Gestional, Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de Protección Social, UGPP, la relación de afiliados que no ejercieron su deber de elección de alguna de las entidades administradas de componente complementario. Igualmente, deberá realizar el listamiento de la información correspondiente a cada uno de los afiliados sujetos al mecanismo y que resulte necesaria para realizar la afiliación al administrador. Entonces, la asignación aleatoria, ¿cómo va a funcionar? Debe tener en cuenta el número de entidades participantes, o sea, Oigo los fondos privados de pensiones y pues quienes tengan ahora la utilización de la superficie para operar como ACAI, pues esto incluirá. Entonces, es como para hacer una división equitativa. La probabilidad de asignación a cada una de las entidades administradoras de componente será el resultado de dividir 1 entre el número de entidades participantes. Es lo mismo, la probabilidad se establece de acuerdo a la cantidad de entidades. Si son 5, pues 1 dividido 5, el 20%. Las entidades participantes serán ordenadas alfabéticamente, según su nombre comercial, en una lista. A la primera entidad de esa lista se le asignarán los números menores a 1 con 4 posiciones decimales y definidos entre 0.0 y el resultado final. A este la probabilidad de asignación de la entidad. A la siguiente entidad de la lista se le asignarán los números que inician en el número decimal de 4 dígitos siguiente al último número asignado a la entidad anterior. Bueno, aquí simplemente lo que está diciendo es la forma como se va a definir la aleatoriedad en temas pues de proporciones, de manera que esto lo que hace es que se asignen entre todas las compañías la misma probabilidad de que le asignen a un trabajador, para que la afiliación de todas las personas que no definieron su ACAI pues sea mucho más equitativa. El 1 de marzo de 2025 se ejecutará por parte de la UGPP este algoritmo y pues se le asignará a cada afiliado su correspondiente ACAI. En todo caso, la UGPP dentro del algoritmo puede establecer grupos de afiliados para que el reparto sea más equitativo, en el que deberán observar criterios etarios, o sea, la ciudad de género y de ingreso base de cotización. Bueno, digamos que aquí esta parte, simplemente la primera parte, lo que acabamos de ver, simplemente establece la forma como se van a definir las personas que no establecieron o no definieron su ACAI. Y ahora en el título tercero vamos a revisar la oportunidad de traslado. Y es donde entramos en materia en todo lo que tiene que ver con el título actuarial. Y vamos a ver qué dice este artículo. O bueno, este título. Entonces, lo que dice este título es los siguientes requisitos para la oportunidad de traslado. Entonces, primero, tener 750 semanas siendo mujer o 900 semanas siendo hombre, menos de 10 años para continuidad de pensión, es decir, más de 47 siendo mujer, más de 52 siendo hombre. No tener reconocida la pensión o no haber recibido devolución de saldo en sustitutiva. Es decir, la persona que solicitó devolución de saldos o pidió indemnización sustitutiva, que viene siendo lo mismo con unas diferencias, digamos que en el fondo, pero la forma viene siendo lo mismo con pensiones, o quien haya solicitado su pensión de invalidez, de vejez, de lo que sea, pues no va a poder trasladarse, pues su situación pensional ya está definida y ha recibido doble sesión. Aplica igualmente para las personas que se encuentran afiliadas a un plan alternativo de pensiones de régimen de ahorro individual de unidades que trata el artículo 87 de la ley 100. Para la administración de recursos que trata el parágrafo 76 del artículo 76, los administradores de fondos de pensiones seguirán cumpliendo con las disposiciones que se encuentran vigentes en materia de multifondos, es decir, el esquema de administración de los recursos dependiendo de la edad de la persona y su propensión al riesgo, financieramente hablando, de moderado, conservador, mayor riesgo, pues ya dependiendo de la ciudad. El máximo para acreditar los requisitos para acceder a la oportunidad de traslado es supremamente importante. Los afiliados del Sistema General de Pensiones tienen plazo hasta el 30 de junio del 2025 para cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización exigidos para acceder a la oportunidad de traslado al artículo anterior. Esto es súper importante porque es que la reforma pensional o la ley 2381 establecía que quien tuviera la edad cumplida era quien podía acceder a la oportunidad de traslado. Miremos aquí lo que dice el artículo 76, dice las personas que tengan 750 semanas cotizadas para el caso de mujeres y 900 semanas para el caso de los hombres y que le falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse. Es decir, que era a partir del 16 de julio del 2025.
Y aquí lo que nos está diciendo el artículo 12 del decreto reglamentario es que para que se pueda acceder a la oportunidad de traslado teniendo más de 47, más de 52 de hombres, cualquier de mujer, pues el plazo máximo es hasta el 30 de junio de 2025. O sea que se amplió el plazo para que se cumplan los 2 años, o más bien, para que se cumpla este requisito de acceder a la oportunidad de traslado. Es decir, que si hoy una persona tiene 46 años siendo mujer y cumple los 47 años en noviembre, podría acceder a la oportunidad de traslado. Si se le olvidó por lo que sea o hizo su solicitud de traslado y se la negaron en estos mesecitos, pues podrá solicitar la oportunidad de traslado. Entonces es supremamente importante este artículo, así lo interpreto y en su sentido literal. El plazo para ejercer la oportunidad de traslado dice, los 2 años a los que alude el artículo 76 inician desde el 16 de julio de 2024 hasta el 16 de julio del 2026. O sea, los 2 años cuentan a partir del 16 de julio de este año hasta el 16 de julio del 2026, pero se pueden cumplir los requisitos para acceder a la oportunidad de traslado hasta el 30 de junio del 2025. No quiere decir que desde el 2025 se cuenten los 2 años, no, los 2 años se cuentan desde julio del 2024. Tiempos válidos para la oportunidad de traslado. Aquí este dato debe ser súper duro. Para acreditar las semanas mínimas exigidas por el artículo 76, se debe tener en cuenta las semanas cotizadas en prima media, en RAIS, con independencia de que el afiliado haya optado o no por un traslado al régimen anteriormente. Los tiempos correspondientes a bonos pensionales emitidos o por partes se tienen en cuenta. Las personas que hayan realizado aportes a pensión en el exterior de manera voluntaria al sistema de pensiones o dentro de los convenios internacionales se tienen en cuenta. O sea, si usted está en el exterior o estuvo en el exterior y cotizó esos tiempos voluntariamente, pues se va a tener en cuenta. Chévere, este es un dato supremamente importante. Se deben imputar y acreditar los aportes recibidos de trabajadores independientes, tanto en fondos de pensiones como en colpensiones, que hayan sido pagados de manera extemporánea entre el 29 de enero de 2003 y la entrada en vigencia del decreto 1296 de julio del 2022. 1296, de julio del 2022, con el fin de que estos contabilicen las semanas correspondientes a las historias laborales. Es decir, que quien haya hecho un cálculo actuarial siendo independiente y haya cotizado esos tiempos, pues se va a tener en cuenta. Bien, muy buen dato. Los periodos cotizados y certificados por las diferentes entidades, cajas o fondos pertenecientes al régimen de prima media serán tenidos en cuenta en la auditoría para la oportunidad de traslado. En caso de que los ciclos presenten mora de los aportes en vigencia de la afiliación, deberán continuar las acciones de cobro correspondientes sin que se afecte el traslado de los recursos. El traslado efectivo de aportes a colpensiones se debe hacer en los términos establecidos en el artículo 2 del parágrafo 2 del artículo 2.2.1.18 del decreto compilatorio 1833 de 2016 para la transferencia de las instituciones. Estos son detallitos pues, que no aplican para los afiliados ni para las instituciones. Anulación de traslado por fraude o incumplimiento de requisitos. En el evento en que se demuestre que el traslado del artículo 76, o sea, de la oportunidad de traslado, se materializó con el incumplimiento de requisitos o por fraude, que eso fue lo que dijimos al comienzo, un cálculo actuarial realizado inventando información, es deber de los administradores realizar la anulación del trámite y actualizar la información. El valor de las cotizaciones recibidas por parte de la entidad pensionada al cual se trasladó el afiliado sin el lleno de los requisitos contará con un término de 30 días a partir de la anulación del traslado para transferir los recursos o cotizaciones recibidas de la parte. Los recursos entre los administradores de fondos de pensiones y el fondo de ahorro del pilar contributivo, quien haga uso de la oportunidad de traslado, ¿no? Pues los fondos van a administrar la plata hasta que se consolide la pensión integral de vejez o pensión de vejez en régimen de pues que esto simplemente es que los fondos de pensión seguirán utilizando la plata en fondo privado y separados de pensión. En los casos en que el traslado se realice de colpensiones a fondo privado y para garantizar el tratamiento de la prestación pensional, la administradora de pensiones tendrá en cuenta las condiciones de requisitos establecidas en el derecho 33 antes de un bono pensión. Parágrafo transitorio. En el evento en que se consolide la pensión antes de la entrada en operación del fondo de ahorro del pilar contributivo, los valores contenidos en las cuentas continuaban siendo administrados
AFP. El fondo de ahorro del pilar contributivo no entra a sustituir el fondo de garantía de pensión mínima para los reconocimientos que corresponden a garantía de pensión. Bueno, doble asesoría, el marco de la oportunidad de traslado, y simplemente dice que debe hacer una doble asesoría en cualquier traslado de régimen, y esto pues para garantizar que la persona está tomando una decisión consciente. Y el retracto de la oportunidad de traslado, pues que tienen 5 días a los siguientes años que se haya solicitado el traslado para desistir. Es decir, me equivoqué, pues simplemente desistir. Régimen de transición. El artículo 19 dice la fecha máxima para el cumplimiento de los requisitos del régimen de transición es 30 de junio de 2025. Esto es vital tenerlo claro. Yo siempre digo a mis clientes que para hacer la revisión o el cómputo de semanas para el régimen de transición hay que tenerlas hasta mayo. ¿Por qué? Pues en mayo, el mes de mayo se paga en junio. Ya digamos que junio no se va a tener en cuenta porque junio se paga en julio. O sea que se van a tener en cuenta prácticamente las semanas cotizadas efectivamente al periodo de mayo, es decir, pagado en junio. Aquí no es importante ese dato. Otras disposiciones, cálculos actuariales por omisión para trabajadores independientes. Aquí esto va a ser durísimo. La liquidación de los cálculos actuariales por omisión de la afiliación o en la vinculación aplicable para trabajadores independientes que con el fin de adquirir régimen de transición y o oportunidad de traslado se realizará teniendo en cuenta la fórmula prevista en el decreto 1296 de 2022 con la siguiente modificación, donde se añade una nueva disposición al salario base. El decreto 1296 de 2022 dice que el salario base para hacer el cálculo actuarial es el último salario correspondiente al último periodo omitido. Ejemplo, si la persona se ganaba el salario mínimo o debió cotizar el salario mínimo en el año 2010, junio del 2010, por ejemplo, ese era el salario que se tenía en cuenta para hacer el cálculo actuarial. No se revisaba el salario de cada mes y cada año que se omitió, simplemente el último salario de cotización del último periodo que se debió cotizar. Entonces aquí va a haber un cambio que seguramente va a encarecer el cálculo actuarial. Para aquellos afiliados que a la fecha del cálculo no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 75 y 76, es decir, para los afiliados que hoy no están en transición y hagan un cálculo actuarial, y que los periodos de omisión a convalidar los habilitan para estar en régimen de transición, es decir, quien hoy no esté en transición y quiera recuperar semanas porque está corrigiendo su historia laboral, ya lo dijimos, para poder estar en transición, será el promedio ponderado de las cotizaciones de toda la vida, deflactada a la fecha de corte. De nada. Aquí lo que se va a hacer es que ya, si usted debió cotizar con el salario mínimo, el mismo que en junio del año 2010, no se va a tener en cuenta ese mes. Simplemente lo que se va a hacer es prácticamente hacer un cálculo de un IBL de toda su vida laboral. Es decir, todas las cotizaciones de todos los meses, de todos los años que ha cotizado, se saca el promedio del salario y con ese promedio es que se va a pagar el cálculo actuarial. Entonces, si en promedio de toda su vida usted debió no cotizar por el salario mínimo, sino que el promedio de toda su vida laboral es de 4 millones de pesos, pues va a tener que pagar el cálculo sobre 4 millones de pesos y eso va a hacer que el cálculo actuarial se suba enormemente. Si un cálculo actuarial, supongamos, tendría que pagar 15, 20 millones de pesos por salario mínimo, pues eso va a hacer que prácticamente se cuadruplique el cálculo. Entonces, aquí este es un dato crucial, porque quien no haya hecho el cálculo actuarial va a tener que hacerlo ya, antes de que entre en vigencia este decreto. Ya vamos a mirar la nota de vigencia a partir de cuando empieza a aplicarse y cuánto tiempo va a tener. La OGPP, en el marco de sus competencias, podrá adelantar verificaciones e investigaciones en caso de existir irregularidades por parte del afiliado para el régimen de transición y oportunidades de traslado de acuerdo con la información suministrada por la administración de gobierno. Esto ya lo dije al comienzo y es que se va a tener que hacer esta verificación y seguramente llega a la OGPP. Llega, porque llega. Y va a validar esta información. Cuando uno está haciendo un cálculo actuarial debe aceptar una declaración de responsabilidad, una declaración de que la información que está entregando es cierta, es veraz, y que también autoriza a que la entidad que recibe el cálculo actuarial entregue la información a la OGPP en este artículo 5. En caso de demostrarse que la condición de trabajador no existió o irregularidades en el reporte del ingreso percibido, se procederá al levantamiento de los tiempos de la historia laboral del ciudadano, es decir, se va a bajar esa información
del estrés laboral y por lo tanto se restarán estas semanas que recuperó y se informará al aportante para que radique la solicitud de devolución de aportes de utilidad. Ojo con eso, pues no se va a perder la plata, pero igual sí se va a perder las cotizaciones realizadas. Independientemente de la deuda que presente el empleador, asimismo se pondrá conocimiento de las autoridades competentes. Aquí ya al haber un tema de fraude, pues ya entra una regulación penal, entonces es bastante complejo el tema. Estrategia para finalización de procesos judiciales, pues aquí ya lo que hablamos hace un momento, el tema de las nulidades. Simplemente por pensiones de los administradores de fondos de pensiones van a establecer medidas necesarias para finalizar sus procesos. Me imagino que lo que van a hacer es que van a buscar medios alternativos de solución de conflictos y terminar. Vamos a ver qué dice. Dice, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Con el propósito de resolver controles judiciales de manera más eficiente y menos costosa sin perjuicio del desistimiento por parte del demandante, que es algo que, insisto, no recomiendo y pido que por favor lo hagan. Administradora de Colpensiones y los fondos de pensiones facilitarán la celebración de acuerdos. Para ello, Colpensiones de la AFP podrán invitar a los demandantes a participar en reuniones con fines de conciliación, transacción o cualquier mecanismo que derive de la terminación anticipada de los procesos de común acuerdo. Insisto, esperen a que defina la Corte Constitucional que va a pasar antes de hacer este tipo de acuerdos. No están obligados a terminarlos. En ningún momento dice que están obligados. Entonces, simplemente esperar esta marcha. La terminación de procesos litigiosos, cuando se compruebe que el demandante efectuó su traslado a régimen o viceversa, o que por el ministerio de dicha normatividad es posible finalizar el proceso por razón de carencia de objetos, y ya se trasladó el proceso judicial se termine, y al haberse terminado ya por decisión judicial, ya no hay quien lo tumbe, es algo importante, por eso digo, no existe. Los jueces de la República, en el marco de su autonomía y durante las relacionadas con la nulidad e ineficacia de traslado, podrán decidir anticipadamente sobre la protección de la demanda teniendo en cuenta que desaparecieron las causas que origen del litigio. Por eso, trasládese y espera que el juez decida. 3. Trámite de asesoría y traslado durante el proceso judicial. En el curso de los procesos judiciales de nulidad, el traslado y ineficacia de traslado en aquellos eventos donde hubieran finalizado los procesos, Colpensiones y los administradores de pensiones podrán adelantar los trámites de asesoría y demás administrativos que considere pertinentes para garantizar la efectividad del procedimiento de traslado que establece en la artículo 52. Está bien. Artículo 22. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Esto publique y cúmplase en Bogotá los 3 días de octubre, o sea que empieza a seguir desde ya. O sea, el que no hizo cálculo actuarial, pues se le incrementó el valor a pagar. Esto es como el gran resumen de este decreto. Y básicamente resumimos con 3 cosas. Lo primero es que se definió ya el sistema de aleatoriedad para que una persona que no escoja el fondo de pensiones o el ACAI, que al decir fondo de pensiones estoy incurriendo un error, el ACAI, que puede ser una aseguradora, una fiduciaria, una institucionista de bolsa y cualquier entidad creo que tenga autorización financiera, pues ya se definió un sistema aleatorio para que la persona esté afiliada a alguno de estos administradores de componente complementario de ahorro individual. El segundo tema que se definió es un dato muy importante, es a partir de cuándo cuál es el plazo máximo para cumplir requisitos de oportunidad de traslado y cuál es el rango de tiempo que se tiene, o esos 2 años a partir desde cuando la persona puede hacer uso de la oportunidad de traslado. Es decir, quien cumple requisitos el 30 de junio del 2025 pues tendrá simplemente 1 año, quien los haya cumplido ya pues tiene 2 años. Y el número 3 es que se cambia la forma en que se hacen los cálculos actuariales de manera que una persona a la que no tenga requisitos hoy para estar en régimen de transición se le va a encarecer el cálculo actuarial. Quien ya los tenga y esté recuperando tiempos no se le va a encarecer, va a seguir igual, no va a cambiar la regla de cálculo y liquidación de cálculo actuarial. Y pues que esto aplica a partir de ya, del 3 de octubre de 2024, o sea que este decreto está calientico y mucha gente no lo sabe, así que les recomiendo si quieren leerlo, si no, pues que se asesoren de una persona que entiende este tipo de temas. Nuestra compañía está dedicada precisamente a trabajar en todo lo que tiene que ver con la gestión y mitigación de riesgos pensionales, en cómo mejorar la situación pensional, cómo disminuir la brecha pensional y salarial de una persona. Así que pues no dejen de contactarnos, nuestros contactos están aquí en nuestra
en nuestras redes sociales, se los dejo aquí en nuestra página web y correo electrónico, teléfono, WhatsApp, donde podrán contactarse, de manera que puedan agendar una cita para revisar su caso puntual y tener el acompañamiento para que todo este proceso se dé de la manera menos obstaculizada posible. Así que, en esta comunidad le dedicamos a analizar estas situaciones y pues para que ustedes puedan tener decisiones oportunas y decisiones claras para que tengan pues el mejor futuro pensional en términos de ingreso generado en el futuro. Así que pues no dejen de continuar viendo nuestro contenido, que seguramente será de gran utilidad. Chao, chao.